Muy buenas, volvemos a la pizarra indebida. Después de la semana de parón, vamos con la previa de este Unionistas Talavera que jugaremos el sábado a las 7 de la tarde en el Reina Sofía. Eh, bueno, lo primero, evidente, hacer un breve comentario sobre el momento que estamos este mes, en mes de noviembre, mes de Movember. Como podéis ver, ha habido que dejarse bigotichi. Pero bueno, me parece importante remarcarlo, ¿no? Es una cosa que desde el club, desde Unionistas bueno, mucha parte de la afición seguimos desde hace años. Bueno, siempre hay que dar visibilidad y contribuir a la lucha, a esta lucha que tienen en Movember para la prevención del suicidio, salud mental, para prevenir cáncer de próstata y cáncer testicular. Bueno, además, según cómo están las cosas, el tiempo que corre, cada vez más importante esa prevención del suicidio y nuestra salud mental, que poco a poco vamos dando pasos, pero que todavía hace falta mucho más, hace falta muchísimo más atención, tanto por la parte del que lo sufre como por parte de la sanidad, que podamos tener a quien pedir ayuda y pedirla a tiempo. Bueno, pues oye, con algo tan ridículo en mi caso como dejarse este bigote que probablemente tan mal me queda, pero probablemente tan visible, pues intentar ayudar y contribuir y que la gente se dé cuenta, ¿no? Y, bueno, y que podamos entre todos ayudar. En la web es.movember.com o bueno, en cualquier movimiento que se haga, hay grupos, hay plataformas a las que te puedes unir y dejar tu ayuda. Así que os animo y vamos al lío, vamos a comentar esta Talavera que nos visita este fin de semana, un Talavera que tiene un contexto muy particular. El primero evidente, que es una plantilla probablemente confeccionada para jugar en otra división, en otra categoría. Eh, Al final, cuando ya tienes prácticamente la plantilla hecha, pues se da todo este tema del Internacional de Madrid, del Dux, vuelven a Primera Federación bueno, pues yo creo que están teniendo bastantes problemas, están sufriendo, les está costando bastante puntuar bueno, probablemente por algo que no es culpa de ellos, que es que ya digo, estaban preparados para competir en otra categoría, con otro tipo de rivales. Y bueno, ya hemos dicho muchas veces que la Primera Federación es una liga que probablemente esta temporada, por encima de la pasada, tiene una competitividad máxima. Hay una manera de jugar en la que los equipos son muy potentes. Y bueno, yo creo que el Talavera está sufriendo. Y luego a mayores, tiene otra particularidad, que es que han cambiado el entrenador hace 2 semanas. Después del partido contra el Algeciras, que pierden 2-0 allí, pues despiden a Rubén Gala y fichan a Pedro Díaz, un jugador, un entrenador de la casa, que ha jugado allí también dando la oportunidad, ha jugado 2 partidos, contra el Córdoba 3-0 en Córdoba y en casa 0-2 contra el Alcorcón. Bueno, luego han tenido esta semana de parón que yo imagino que les habrá venido muy bien por cosas que vamos a comentar, porque creo que hay mucho trabajo por delante, creo que han tenido que adaptarse al nuevo entrenador, el entrenador a la plantilla y hay cosas que, por ejemplo, he visto contra el Córdoba que contra el Alcorcón tienen más trabajado y esa semana, que como decíamos justo después del partido de Racing de Ferrol para Unionistas, yo creo que esta semana probablemente no haya venido tan bien, aunque siempre una semana de trabajo sin partido el fin de semana puede venir muy bien para refrescar, para aclarar conceptos tácticos. A lo mejor en el día a día estás más en la preparación del partido, en la preparación de contra quién vas a jugar y cómo le puedes atacar y cómo le puedes defender. Y cuando hay una semana en la que probablemente no tengas ese trabajo, ¿no?, específico, pues te puedes dedicar a cosas más generales en cuanto al planteamiento táctico, en cuanto a salida de balón, presión, contras, ataque, bueno, pues cosas más probablemente de pretemporada. No, no creo que nos haya venido muy mal a Unionistas, pero sí que es verdad que en el momento de forma, después de ese subidón de haber ganado en Amalata, pues a lo mejor no nos venía tan bien ese parón. Todo lo contrario al Talavera, como digo, que se han tenido una semana mayores para poderse adaptar a este nuevo entrenador, a esta nueva manera probablemente de hacer las cosas. De hecho, ya, como os digo, voy a explicar durante el vídeo cosas que ya he visto que se intentaban hacer contra el Córdoba, no salían muy bien y contra el Alcorcón salían algo mejor, ¿no? Bueno, muchas dudas con el 11, muchas dudas con el dibujo. Es una semana complicada tanto para analizar como para probablemente preparar el partido.
por parte de Unionistas, porque no sabemos muy bien a qué atenernos, y por esto que os digo de estas pruebas, a lo mejor en el momento de entrar en una semana de competición tienes dos partidos importantes. Yo creo que Córdoba y Alcorcón probablemente sea empezar por todo lo alto para Pedro Díaz, y a la hora de ver entrenamientos, ver jugadores, ver dinámicas, haberles visto durante estos dos partidos y haber tenido esta semana de preparación, pues a lo mejor el 11 se aleja mucho de lo que hemos visto en estas dos últimas semanas, ¿no? Pero bueno, vamos a intentar explicarlo todo, vamos a dar las alternativas como siempre y así conocemos un poquito más al Talavera. Vamos al lío, que nos estamos alargando ya y acabamos de empezar. Empezamos por la portería. Biel Rivas, un viejo conocido de nuestra Unión Deportiva Salamanca. Un jugador que llega un poquito más tarde que los demás, cuando ya, yo creo que Biel Rivas ya le fichan una vez que saben que van a competir en Primera Federación, y desde que ha llegado, ya os digo, en septiembre, estaba libre, estaba sin equipo, ha sido el titular, 36 años. Tienen a John Villanueva también, portero que conocemos, hemos jugado contra él en el Zamora, 32 años, y a Javier Rabanillo, que tiene 27 y llega del Sestao River. Todos han llegado este verano. Bueno, aquí yo creo que no habrá novedad y jugará Biel Rivas, me imagino. Vamos con la primera duda, vamos con la primera variante. Veis ahí señalado en el lateral derecho a Perdi. Perdi es un jugador canterano, es del Talavera B. Han tenido que incluir la semana pasada. De hecho, yo creo que deja un muy buen partido contra el Alcorcón y por eso creo que será titular, porque contra el Córdoba en el partido anterior se lesiona Carlos Parra. Carlos Parra le tenemos aquí arriba. Os he puesto aquí como una especie con los tres probablemente que más dudo de este 11. Carlos Parra está lesionado, yo no estoy muy seguro de que vaya a llegar o no. Tiene pinta de que no, parece ser que no va a llegar. Pero en caso de que estuviese bien, yo creo que Carlos Parra es el titular. Probablemente sea la única posición que el Talavera en defensa no tenga doblada. Por eso han tenido que recurrir a un chaval del filial. Y como siempre pasa en el fútbol, justo de todas las posiciones que tienen en defensa, la única que no tienen doblada es donde les ha llegado la lesión, ¿no? Bueno, pues probablemente, ya os digo, no llegue Carlos Parra y veamos a Perdi. Ya os digo, hizo un buen partido contra el Alcorcón, hizo buen partido. En la pareja de centrales, otra duda, venía jugando mucho con Rubén Gala, José de Malagón, y en el momento de llegar Pedro Díaz ha desaparecido de la convocatoria. Entonces, entiendo que un central que sea titular, que esté jugando bastantes minutos, si ni siquiera va convocado, probablemente sea porque haya tenido algún tipo de problema, algún tipo de lesión. Junto con algún compañero de alineación de vida, hemos estado buscando durante la semana información y nos es muy difícil, cada vez es más difícil encontrar información de rivales, sobre todo de lesiones, de estados, de cómo, si se han lesionado, cómo llevan esa lesión, ¿no? Si van a estar disponibles. Y al hacer esta previa un jueves, pues si normalmente la pudiésemos apurar un poco más, a lo mejor podríamos llegar a ver la convocatoria o incluso la rueda de prensa del míster, pero bueno, en este caso no se ha dado. Así que no sabemos qué ha pasado con José de Malagón y pongo a esa pareja de centrales que hemos visto en los dos últimos partidos. Dani Ramos y David Morente. Un Dani Ramos que viene este verano del Unión Adarve, tiene 28 años, y un David Morante, perdón, que llega del Cristo Atlético, 22 años. Una pareja de centrales que para mí, bueno, ya empiezo a hablar un poquito de cómo juegan y demás. Creo que tienen muchos problemas para sacar el balón jugado. Y luego a mayores en transiciones defensivas o incluso en defensas posicionales, creo que tienen muchas deficiencias en marca, en colocación. Bueno, vamos a terminar de hablar de los jugadores y luego os cuento, pero bueno, he visto bastantes fallos. Sí que es verdad que de Córdoba a Alcorcón veo mejora. Por eso digo que me da miedo un poco esta semana de preparación, porque imagino que todavía habrán mejorado más o incluso haber rectificado puntos que a lo mejor hubiesen fallado en estos últimos partidos. Aquí tenemos la alternativa de ver a Álvaro Mayorga. También llega del Unión Adarve este verano, tiene 23 años, y cuando le estoy viendo entrar en los últimos dos partidos, por ejemplo, con resultado en contra, cuando les marcan gol, cuando tienen que ir a lo mejor a remolque, estoy viendo que están poniendo como tres centrales, y ahí es cuando entra Mayorga para hacer una especie de defensa de tres con dos carriles largos. Bueno, de hecho contra el Alcorcón creo que es ese momento en el que pierden el partido, porque les cae el primer gol y justo en el momento en el que les cae el gol hacen tres cambios
que no es hombre por hombre, que mueve un poco las líneas, que mueve un poco a los jugadores, hay una diferente colocación, hay un diferente dibujo táctico, y en el momento en el que entran, en la siguiente jugada les cae el segundo, o sea, es un gol detrás del otro, y yo creo que el segundo viene un poco precedido por esa falta de colocación, hasta que se acoplan un poco, hasta que todo el jugador se entera muy bien. Esto lo he hablado muchas veces, es muy difícil durante un partido en directo cambiar cosas tácticamente. Cuando pasas por el vestuario es más fácil porque les tienes a todos quietos, parados, escuchándote a ti, y puedes hablar con ellos, pero en un momento de partido, pues a lo mejor se han enterado 3, 4, 5 jugadores, y a lo mejor los de la otra banda todavía no saben muy bien dónde se tienen que colocar, tienes que andar diciendo a los jugadores, dile a fulano que se tiene que poner aquí. Bueno, pues en ese me coloco, me pongo, cambio, y ya no estoy en la izquierda, estoy en la derecha, ya no estoy de media punta, estoy de medio centro, ya no estoy de lateral, estoy de carril, pues les cae el segundo gol, y ahí pierden el partido. Es muy al final, ¿eh? Los dos goles llegan a partir del minuto 80, me parece. Pero sin embargo, contra el Córdoba, cuando van 0-2 perdiendo, 2-0, perdón, también veo esa defensa de 3, cuando están intentando marcar el primer gol que les pueda acercar ahí, apretar un poco el partido. De hecho, tienen alguna opción en la segunda parte contra el Córdoba, luego ya al final, casi al final del partido, en el descuento, les cae el tercero, el 3-0, ¿no? Pero bueno, en ese contexto es cuando estoy viendo más a Mayorga entrar, y luego tenemos esa duda de José de Malagón, de si está lesionado o no está lesionado, si ha podido entrar o no. Bueno, pues yo me decantaría por estos dos centrales, pero con la duda de si está José de Malagón, a lo mejor entrar. Y en el lateral izquierdo os he puesto a Ander Galloso porque es el que juega titular en el último partido, en el Alcorcón, y es que ya os digo que creo que no hacen mal partido, que es que aguantan un 0-0. Sí que es verdad que el Alcorcón tiene varias opciones durante el partido, en la primera parte, en la segunda parte tienen algunas, por fallos además del Talavera, que ahora comentaré. Pero bueno, aguantan hasta pues juraría que es también hasta el final del partido, los 80 y algo, cuando marcan el 0-1. Ya os digo que marcan 2 goles en 2 minutos. Pero creo que hacen un buen trabajo, y de ahí, de todos los fallos que veo en defensa contra el Córdoba, veo que se ha mejorado algo, y por eso pongo a Ander Galloso. Ander Galloso, que es un jugador que llega del Cacereño este verano, 29 años, y la opción B o A, no sabemos, pero bueno, la otra opción en el lateral izquierdo es Miguel Ángel Brau, que sí que juega titular contra el Córdoba, por ejemplo, 20 años, llega del Recreativo Granada. La verdad es que todo este año, yo creo que menos nadie. Todo la plantilla la tengo, llega este verano, entera. Claro, también es verdad que como os digo, el año pasado descienden a Segunda Federación, y luego en el último momento pues se encuentran con que van a jugar en primera. Todos los jugadores los tengo que llegados este verano. Otro hándicap, ¿no? Probablemente para poder hacer un bloque, para poder hacer un equipo, para poder trabajar bien las cosas. Pues bueno, si ya tienes una columna vertebral, como por ejemplo ha hecho Unionistas este año, que ya va metiendo a los nuevos en la ciudad, va metiendo a los nuevos en el equipo, va metiendo a los nuevos en el club, bueno, tienes trabajo hecho, que probablemente este año el Talavera pues le haya llevado un poco más de tiempo, y por lo tanto llegar un poco más tarde a todo. Vale, pues con esto hemos hablado de todos los jugadores. Bueno, nos hemos dejado a Borja Vicén, otro central, que llega del Numancia. Bueno, yo me decanto por esta defensa de 4. Y ahora, en la parte de centro del campo y delantera, os he pintado un 3-3, que contra el Córdoba es un 2-3-1. Y bueno, yo me he decantado por el 3-3, repito, por lo mismo que con la defensa. Creo que en presión, en salida de balón del rival, contra el Córdoba hacen cosas bastante mal. De hecho, hay bastantes jugadores que en el campo, cuando el balón lo tiene un jugador del Córdoba u otro, se gritan, ¿sabes? Como en plan de tú tienes que ir a él, ahora te toca saltar a ti. Cuando basculan, se hablan mucho, ¿no? Porque yo creo que están trabajándolo, y a lo mejor ahí tienen dudas. Y contra el Alcorcón veo que con este 4-3-3 se entienden mucho mejor. Hacen de hecho, me parece que hacen una presión bastante valiente, porque cuando tienen que bascular en esa línea de 3 contra 4 defensas, vamos a poner, por ejemplo, que el balón viene aquí al lateral izquierdo, pues Álvaro Juan es el que cogía el lateral izquierdo, delantero cogía central izquierdo, Suleimani venía al central diestro, y este lateral derecho, que era donde evidentemente la defensa del Alcorcón tenía que llevar el balón porque era el hombre libre, subía al lateral y lo intentaba coger. Una manera bastante valiente, pero que si esa presión no está muy bien fina, por así decirlo, y hay jugadores que a esa presión llegan tarde, si el equipo rival te consigue mover el balón, el espacio que dejaban en defensa
en esta zona era muy grande. Luego también vamos a hablar de las conducciones de David Morente en cuanto termine de hablar de los jugadores y las conducciones a la nada, que hace también que es que se abran unos espacios que a la contra o cuando conseguían atacar ante pérdidas de balón del Talavera, les hacía mucho daño. Les hacía mucho daño. Pero bueno, ahí os digo que esa presión, quién tiene que saltar a quién, cuándo sí, cuándo no, dependiendo de dónde esté el balón, cuándo tengo que hacer una presión más fuerte para que el balón no salga de ahí o cuándo tengo que bascular un poquito. También veo muchas veces como, por ejemplo, en el partido contra el Córdoba, que Álvaro Juan no juega en la derecha, juega en ese 4-2-3-1 que os digo, juega Suleiman en banda derecha y juega Edu Gallardo en banda izquierda. Álvaro Juan juega por detrás de Rodri Escudero y Álvaro Juan lo que hace es coger siempre el pivote del Córdoba que baja a recibir, Javi Flores, el que sea, ¿no? Y es una presión muy parecida a la que hace Unionistas, ¿no? Cuando tienen el balón los centrales, salían como Escudero como Álvaro Juan a los dos centrales, y en el momento en el que el balón saltaba línea, era Álvaro Juan el que bajaba a recibir, a apretar a ese medio centro defensivo, ¿no? A ese Javi Flores en este caso, que era el que venía por balón. Bueno, pues en ese trabajo que están haciendo, en esa cómo aprieto mejor, cómo aprieto la salida del rival, cómo intento no dejarle salir, bueno, pues yo me voy a quedar con este 4-3-3, hablando también de que, como os digo, puede ser un 4-2-3-1, ¿no? Vamos a ir paso a paso, jugador a jugador, ya que os he contado un poquito la manera que han presionado en estos últimos partidos. Yo creo que vamos a ver a un Lassina Sangaré, un jugador que abarca muchísimo campo, un jugador de típico Fabinho, largo, piernas largas, abarca mucho campo, no es un jugador muy rápido, pero es el típico jugador de estos trotones, por así decirlo, ¿no? Que parece que no va, que parece que lleva un ritmo un poquito así, pero que al final te está llegando a un montón de sitios, que recupera muchísimo balón, que no tiene mal movimiento el balón, quiero decir, cuando tienen el balón no decide mal. Sí que es verdad que técnicamente a lo mejor es un poquito más justo, pero no es el típico jugador que no sepa jugar el balón. Y bueno, yo creo... Tampoco estoy muy seguro de las alturas, ¿no? De estos tres centrocampistas, pero yo creo que la Sian Sangare será un poco el más posicional, por así decirlo. Luego, tengo una duda muy grande entre Renan Zanelli y Francisco Reguera, por eso lo tenéis aquí pintado, porque me parece que Francisco Reguera, cuando entra en el partido, el último, hace 2 semanas, contra el Alcorcón, me parece que el Talavera empieza a mover muchísimo mejor el balón, empieza a llegar mucho más rápido o mucho más fino, mucho más claro a las posiciones de ataque, les empieza a llegar el balón a los tres jugadores de ataque mucho más limpio, quizás, por así decirlo, y Renan Zanelli, que me parece que es un jugador zurdo, muy tocón, muy de bajar a recibir, de controlar y girar, de perfilar el cuerpo para siempre mejorar la jugada cuando le llega el balón, me parece que le costó un poco más, ¿no? Cuando estaba Renan Zanelli en el partido, me parece que costaba un poquito más esa salida de balón. Por eso muchas veces no encontraban a ese mediocentro que pudiese girar y lanzar la jugada, y le tocaba a veces a los centrales salir, y ya os digo que David Morente, como os he comentado antes, tiene verdaderos problemas, ¿no? Para encontrar la mejor opción, y le vi perder, de hecho, veo un par de conducciones en la primera parte, ya vamos a cosas concretas, nos vamos a alargar otra vez, ya lo siento, pero bueno, cuando me pongo a hablar de fútbol me alargo siempre. Vemos en la primera parte un par de conducciones en las que ya ha pasado el medio campo rival, pierde el balón, y cuando pierde el balón y el equipo rival va a salir a la contra, no os creáis que va como una flecha a recuperar la posición. Una cosa que en la primera parte vi y no me gustó y me desesperó bastante como entrenador, como diciendo, uff, ese central yo a lo mejor le hubiese pegado una voz, porque si sales y decides mal, es loable, no tienes salida, lo quieres intentar, me parece estupendo, pero en el momento en que se pierde el balón, esa recuperación, esa vuelta al sitio, tiene que ser como una flecha. Y fijaos cómo es la cosa, que sigo viendo el partido y el primer gol llega precisamente por un fallo igual, por un fallo así. Una conducción de David Morente que sale a campo rival, pierde el balón, y en el momento en el que pierden el balón se abre un espacio enorme entre la defensa, entre el central y lateral. El central tiene que abarcar su posición y la posición del compañero que ha salido, entonces se abre un espacio muy grande entre central y lateral. El delantero, el 9 del Alcorcón, no me acuerdo cómo se llama, os voy a decir Peque, pero seguro que os voy a decir mal, algo así, no me acuerdo muy bien. Ve muy bien el espacio, mete un balón en profundidad muy, muy bueno al jugador que entra por la izquierda del Alcorcón, y se convierte en el primer gol cuando os digo que estaba acabando el partido, y ahí estaban aguantando bien el Talavera, ¿no? Entonces un fallo que ya en la primera parte a mí me rechinó,
un fallo igual, les cae el primer gol que hace que probablemente pudiesen perder el punto que yo creo que se estaban ganando en el campo. Bueno, pues lo que os digo, no sé por qué os estaba diciendo esto de... Ah, sí, porque por la salida de balón. Yo creo que en ese tramo de Francisco Reguera a mí me gustó bastante cómo jugaron y a lo mejor al míster le ha convencido, no lo sé. Por eso lo pongo ahí en duda, porque a mí me podría entrar. Yo en ese caso sería por Renan Zanelli. Y luego Javi Bueno, lo que os he comentado de Álvaro Juan con Javi Flores en el Córdoba, es un poco la función que está haciendo Javi Bueno contra el Alcorcón. Es el jugador que sigue a Pedro Mosquera por prácticamente todo el campo. Mosquera es un jugador que se metía muchísimo entre centrales, bueno, un ex del Depor, ya hablaré de él muy bien, porque es un jugador que a mí me encanta de hace muchos años. Sí que es verdad que ahora está a otro nivel, evidentemente, por el paso de la edad, pero bueno, es el jugador que está organizando todo el Alcorcón, que en salida de balón se mete al lado del portero para meterse entre centrales, ya no es que aparezca entre centrales, sino que directamente sale entre centrales, en una salida de balón muy parecida a la que nos hacía el Dux el año pasado. Y en ese meterse entre centrales, en ese bajar a recibir, en ese intentar mover al equipo, era Javi Bueno el que le intentaba seguir, el que intentaba saltar a esa presión, como ese probablemente mediocentro más ofensivo, o por lo menos el que más adelantaba su posición para intentar no dejar jugar al Alcorcón, ¿no? Un Javi Bueno que llega del Cristo Atlético, no os he dicho, Sangaré, del Paracuello Santamira, y Renan Zanelli del Arenteiro. Ha llegado este verano también. Aquí las opciones, pues como os digo, Reguera, que ya jugó contra nosotros en el Dux el año pasado. Tienen la opción de meter a Lolo Garrido, aunque Lolo Garrido, por ejemplo, en esa defensa de 3 contra el Alcorcón, yo creo que es a David Morente, bueno, si lo tengo aquí. No, es a Dani Ramos. Quita a Dani Ramos, a Galloso y a Javi Bueno en ese cambio que os digo que de un minuto a otro les llegan los goles. Mira, el cambio es en el minuto 83, o sea que poneos que el primer gol es en el 82 y en el 84 llega el segundo gol y hace esa defensa de 3, como os digo, como os quería decir, con Morante, con Mayorga y con Lolo Garrido. Lolo Garrido yo lo tengo como medio centro, pero bueno, ya sabemos que tiene esa opción probablemente de poderse meter entre centrales y en centro, en una defensa de 3. No creo que lo veamos, pero bueno, que sepáis que está la opción, un jugador que llega del Villanovense. Y luego tenemos también a Esaburu, que le pone contra el Córdoba titular. Así de Esaburu yo creo que es un mediocentro un poquito más ofensivo, llega de la Morevieta. Y bueno, yo me he decantado por estos tres, con la duda de Reguera, pero bueno, que sepamos que también tienen la opción de Esaburu, que por cierto Esaburu yo creo que es importante, sobre todo en el balón parado. Es el que saca el balón parado contra el Córdoba. Bueno, el balón parado también tenía que decir algo. Pues madre mía, me voy a ir hoy a la parra. Vale, vámonos a la delantera. Yo os propongo, evidentemente, este dibujo de dos extremos y un delantero. El delantero viene siendo Rodrigo Escudero casi siempre. Un Rodrigo Escudero que llega del Compostela. Con Álvaro Juan. Álvaro Juan para mí es el jugador a seguir desde Talavera. Es el que más goles lleva. Bueno, creo que lleva los mismos que Rodrigo Escudero, pero lo tengo por aquí. Pero bueno, me parece que es el jugador a seguir. El que más el más peligroso, el que más juego da, cuando de cara a portería, el que más gol tiene, probablemente. También tiene último pase. Bueno, me parece que es un jugador de bastante calidad. Le veo titular seguro, ya os digo. Puede jugar por cualquiera de las dos bandas, puede jugar en esa media punta, de segundo delantero. Un jugador que llega del Alcorcón, precisamente, pero que nosotros hemos jugado contra él también en la Cultural. Creo recordar, no os lo quiero decir mal, pero juraría que nos hemos enfrentado a él estando él en la Cultural. Y luego por el otro lado, Suleimane, que viene del Sport Galaxy de Qatar. Un jugador que también hemos visto por las dos bandas. Es un jugador eléctrico, de este tipo de jugadores que utiliza mucho la velocidad en banda, que utiliza mucho el recorte, el regate. Tienes también una manera una manera física muy parecida a la de Asina. Es el típico jugador, además a mí me recuerda que parece que se trastabilla, que parece que va un poquito así como a media trompicones, que no es muy estético a la hora de regatear y de irse por velocidad y demás, pero que se la lleva. Tiene peligro, sobre todo al espacio, tiene peligro si le dejas muchos metros en banda y puede ser un jugador, ya os digo, que aunque no están marcando muchos goles y aunque están perdiendo, yo creo que han perdido todos los partidos menos uno, que han empatado contra el Mérida, arriba
pueden tener, o sea, quiero decir, si a estos tres jugadores les dejas medio metro, te van a montar un jaleo. O sea, que no es un equipo que tampoco tengamos que... Les cuesta salir, eso lo hemos dicho, es verdad, les cuesta salir, pero cuando salen, o cuando consiguen a lo mejor un balón al espacio, o cuando consiguen una recuperación y salen en transición, pueden llegar a ser complicados defenderlos y te pueden hacer daño. Te pueden hacer daño. Aparte de estos tres jugadores, tienen la opción de meter, como os pongo ahí, a Edu Gallardo, un jugador, un extremo, que les veo nuevamente jugar por el extremo izquierdo. Dependiendo de si el dibujo es este u otro, pues a lo mejor te quitan un jugador de centro del campo para meter a Álvaro Juan en esa media punta y meter a Soleimani a lo mejor en banda derecha con Edu Gallardo en banda izquierda. Un extremo que también viene del Cristo Atlético. Luego tienen a Frodo, Alfredo es su aldea, llega del Cristo Atlético. Entra en muchas segundas partes ahí en el delantero centro, un chaval joven, 20 años, llega del Valencia Mestalla, Basiru Mohamed. Es bastante probable que lo podamos ver en segunda parte, sobre todo si necesitan gol. Luego tienen a Basiru Compaoré y a Juliano Bertino. Son jugadores que tienen ahí esa zona de ataque que no creo que veamos titulares, pero que tienen opción, dependiendo de cómo vaya el partido, de poder entrar en segunda parte. Vale, solo comentar el balón parado. Creo que mejoran bastante el partido del Córdoba al partido del Alcorcón. De hecho, los dos primeros balones parados que tiran contra el Alcorcón son dos jugadas que hacen igual, cada una desde un córner. El típico corte que alguien se acerca desde el área a recibir en corto al jugador que saca el balón parado, hacen una pared, ese segundo pase lo recibe el que va a lanzar el córner y la pone a la frontal del área o dentro del área, a un corte que se hace dentro, y el que llega de cara pega a portería. Bueno, pues se lo hacen las dos veces al Alcorcón, las dos veces rematan, creo que la primera pegan en el larguero, en la segunda no sé si rebotan a alguien o la para el portero. Quiero decir, son dos jugadas iguales que las hacen en cuestión de 5 o 10 minutos, les sale y pueden ser gol. Y luego a mayores, quiero decir que el balón parado lo tienen preparado y que tienen jugadas en las que te pueden sorprender. Y luego el balón parado, una cosa que es bastante evidente, en un partido en el que a lo mejor estás jugando mejor, o en un partido en el que a lo mejor ellos están teniendo problemas para transitar, para recuperar, para lo que os decía de los problemas en defensa, de diferentes alturas de los centrales, muchas veces cuando les están atacando en una defensa, o sea, en un ataque posicional, en una contra o incluso en contras, el típico central que se hunde, el típico central que sale cuando no tiene que salir, diferentes alturas que te pueden matar, que te rompen la línea de fuera de juego y te matan en cualquier contra, en cualquier ataque. Bueno, pues todo eso el balón parado te lo iguala. Si tú no eres capaz de ponerte por delante y en un balón parado ellos te aciertan, te pueden igualar un partido. Entonces, bueno, sí que tienen jugadas estratégicas, pensadas, trabajadas, que probablemente, como os decía al principio del vídeo, en esta semana hayan podido trabajar todavía aún más. Y habría que tener cuidado con este tipo de jugadas. Y yo creo que aquí lo vamos a dejar. Me parece que es un partido para intentar tener mucha posesión de balón. Creo que es un partido para presionar alto, creo que es un partido para intentar no dejarles salir bien con el balón, intentar ponerles en problemas, que fallen, que se vean agobiados ahí adelante. Y sobre todo, tener mucho cuidado con esto que os digo, con el balón parado, tener mucho cuidado con las transiciones defensivas cuando pierdes, y intentar tener el control del balón. Cuanto más tiempo tenga el balón Unionistas en el partido, más fácil o menos riesgo vas a tener para que en cualquier jugada te puedan marcar ese gol que te complique el partido, o tú a medida que tienes durante el tiempo la posesión del balón, ir desgastando, ir obligando, ir moviendo, ir cansando al rival para obligarles o para provocar que lleguen esos fallos en defensa que la verdad es que están teniendo, la verdad es que están teniendo. Y aquí lo vamos a dejar. Esta vez, bueno, pues nos hemos ido un poquito, pero bueno, espero que por lo menos sea para que se disfrute el vídeo y para conocer un poquito más al rival que nos enfrentamos este fin de semana. Nos vemos en el postpartido en alineación indebida. Un saludo, chao.